At 5, we're here for you. Good evening and thanks for joining us. I'm Darian Trotter. New tonight, a federal judge is ordering ICE and DHS officials to release a 5-year-old boy and his father from detention in Dilley. News 4, the first station to push the news out today. Adrian Arias and his son Liam have been in the South Texas Family Residential Center more than a week now. They were detained January 20th by ICE agents in Minnesota during the Trump administration's immigration enforcement surge. Hay episodios en los que los procedimientos rutinarios dejan de seguir el curso esperado y pasan a exponer tensiones estructurales dentro del propio sistema institucional. A principios de esta semana, una orden emitida por un juez federal en Texas comenzó a circular entre los profesionales del derecho migratorio por razones que iban más allá del caso específico analizado. El documento se refería a la detención de un solicitante de asilo y su hijo de 5 años, que se produjo tras una operación llevada a cabo fuera del estado y seguida de un traslado acelerado a un centro de custodia federal. La decisión no destacaba por anunciar un resultado definitivo, sino por señalar que un procedimiento institucional se había desviado de la norma que se observa normalmente en casos similares. El episodio comenzó cuando Adrian Arias y su hijo, Liam Ramos, fueron abordados por agentes federales poco después de que el niño saliera de la escuela. Según los autos presentados al tribunal, el contacto inicial se produjo a través del niño, que acabó siendo utilizado como elemento indirecto para inducir al padre a presentarse. La secuencia resultó en la custodia inmediata de ambos y su traslado a un centro de detención en Texas, sin que se hubiera celebrado hasta entonces una audiencia judicial para evaluar la legalidad de la medida. Fue a partir de esta ausencia de control previo que la defensa recurrió a un instrumento constitucional específico, solicitando la aplicación del habeas corpus para que el Poder Judicial examinara si la detención respetaba los límites legales. Al analizar la solicitud, el juez federal Fred Beer adoptó un enfoque inusual para este tipo de casos, desplazando el foco de la discusión migratoria hacia una verificación directa de las garantías fundamentales y el debido proceso. En la orden que concedía la solicitud, el magistrado afirmó que la Constitución prevalece sobre las decisiones administrativas tomadas sin supervisión judicial independiente. El texto destacó que las órdenes emitidas internamente por el propio Poder Ejecutivo no cumplen, por sí solas, el requisito de causa probable exigido por la Cuarta Enmienda. En lugar de tratar la cuestión como un conflicto aislado, el juez contextualizó la decisión dentro de un escenario más amplio en el que las prácticas administrativas orientadas al cumplimiento de objetivos operativos pueden generar efectos incompatibles con los principios constitucionales básicos. El lenguaje adoptado llamó la atención por recurrir a referencias históricas e institucionales que rara vez se encuentran en órdenes de este tipo. El juez mencionó los fundamentos del constitucionalismo estadounidense y observó que el papel del Poder Judicial incluye precisamente intervenir cuando los procedimientos acelerados sustituyen a las garantías legales formales. Aunque no anticipó ningún resultado final para la solicitud de asilo, la orden dejó claro que cualquier resultado debía producirse mediante un proceso ordenado y jurídicamente válido. El impacto del episodio no se limitó al contenido inmediato de la decisión. La orden estableció un plazo para que el gobierno cumpliera con la liberación del padre y el hijo, lo que llevó a los analistas a observar cómo respondería el sistema ante una determinación judicial clara en un contexto de política migratoria altamente operacionalizada. Para parte de la comunidad jurídica, el punto central no era el destino individual de los solicitantes, sino el precedente discursivo creado al reafirmar los límites institucionales. A partir de ese momento,
El caso pasó a interpretarse como una señal de que determinados mecanismos, hasta entonces considerados rutinarios, estaban siendo reevaluados bajo una lente constitucional más rigurosa. En escenarios como este, seguir las decisiones que se alejan del flujo habitual ayuda a comprender cómo se ajusta el sistema cuando sus propios procedimientos se someten a un examen continuo, algo que solo se hace visible con un análisis atento y un seguimiento constante de los movimientos institucionales. A partir de ese momento, el caso dejó de analizarse únicamente como un episodio aislado de detención irregular y pasó a inscribirse en un contexto institucional más amplio, que involucraba múltiples organismos y niveles del sistema migratorio y judicial de los Estados Unidos. La actuación del Departamento de Seguridad Interna, a través de sus agencias operativas, pasó a ser examinada no solo desde la perspectiva de la política migratoria, sino también a la luz de los límites formales impuestos por la Constitución, cuando las medidas administrativas afectan a derechos fundamentales. Es en este contexto que los juristas comenzaron a destacar la distinción entre órdenes administrativas y órdenes judiciales. Una separación que, aunque consolidada en el derecho constitucional, se había visto tensionada por prácticas recientes. Las órdenes administrativas, emitidas internamente por el Ejecutivo, tienen una función operativa específica, pero no sustituyen la exigencia de una autorización judicial independiente cuando implican registros, incautaciones o detenciones prolongadas. Esta diferencia, a menudo tratada como técnica, cobró protagonismo en el debate, precisamente por haber sido ignorada en el procedimiento que condujo a la detención de Adrian Kyo Arias y su hijo. A partir de ese momento, el debate también pasó a incluir precedentes históricos relacionados con el uso del habeas corpus como instrumento de contención institucional. Aunque se asocia ampliamente con casos penales, el habeas corpus tiene una tradición más amplia en el sistema jurídico estadounidense, ya que se utiliza siempre que se cuestiona la legalidad de la privación de libertad, independientemente de la naturaleza administrativa o penal del acto. La decisión del juez Fred Beer reactivó esta interpretación más amplia, recordando que el instrumento no pierde fuerza cuando se aplica a las políticas públicas. Esta convergencia ayuda a entender por qué la orden judicial tuvo repercusiones más allá del circuito habitual de casos migratorios. Los profesores de Derecho Constitucional observaron que la orden no creaba una nueva norma, sino que reafirmaba principios ya existentes que se habían relativizado en la práctica cotidiana. La mención explícita a la Cuarta Enmienda y a la necesidad de una causa probable, validada por una autoridad judicial independiente, funcionó como un punto de reanclaje institucional en medio de procedimientos acelerados. Otro elemento que se discutió fue el papel de los objetivos administrativos de deportación dentro de la estructura del Ejecutivo. Aunque las metas operativas no son en sí mismas ilegales, los analistas señalaron que su aplicación mecánica puede generar distorsiones cuando se superpone a las garantías procesales. El caso puso de manifiesto cómo la presión por obtener resultados cuantitativos puede influir en las decisiones a nivel operativo, desplazando la evaluación jurídica a un momento posterior, cuando los efectos ya se han materializado. En este contexto, también cobró relevancia la situación procesal del propio solicitante de asilo. Los registros indican que Adrian Kyo Arias se había presentado por las vías formales, había iniciado el procedimiento legal y había acudido a los puntos de control exigidos por el sistema. Este dato fue utilizado por los especialistas para ilustrar un cambio de criterio, en el que el cumplimiento de las etapas previstas no garantiza necesariamente la protección contra acciones coercitivas inmediatas.
El episodio se interpretó, por lo tanto, como un indicio de una recalibración institucional aún en curso. Cerca del final de este bloque analítico, los observadores comenzaron a destacar que es esencial seguir este tipo de decisiones a lo largo del tiempo para comprender si se trata de un ajuste puntual o de un movimiento más amplio dentro del sistema. Las lecturas continuas y contextualizadas permiten identificar patrones emergentes que no se revelan en análisis fragmentados, especialmente cuando múltiples instancias institucionales comienzan a interactuar de forma menos predecible. Con la amplia difusión de la resolución judicial, la atención dejó de centrarse en el hecho concreto y pasó a concentrarse en las interpretaciones concurrentes sobre lo que éste indica con respecto a la arquitectura institucional de los Estados Unidos. Para una parte de los juristas, la decisión firmada por el juez Fred Beer actúa como una reafirmación de los principios constitucionales tradicionales, que nunca fueron abandonados formalmente, pero que acabaron siendo relegados gradualmente a un papel secundario en el ámbito de la política migratoria. Según esta interpretación, el episodio no inaugura una nueva interpretación, sino que solo interrumpe una práctica administrativa que se había incorporado a la rutina sin un examen judicial más riguroso. Otros análisis, sin embargo, sitúan el caso en una zona de mayor incertidumbre. Los observadores señalan que el sistema migratorio funciona desde hace años bajo una lógica híbrida, marcada por la tensa coexistencia entre las decisiones administrativas y los mecanismos de control judicial. Desde esta perspectiva, la orden emitida no constituiría un cambio estructural, sino un ajuste circunstancial, provocado por elementos específicos del caso, por la redacción atípica de la orden y por la sensibilidad adicional asociada a una situación que involucra a un niño. El impacto efectivo de la decisión, por lo tanto, estaría condicionado a la forma en que otros tribunales se posicionarán ante casos similares. El debate también se profundiza en los límites prácticos de la autoridad judicial cuando se enfrenta a estructuras administrativas amplias y fuertemente operacionalizadas. Los documentos disponibles indican la existencia de numerosas decisiones anteriores que determinaron revisiones de procedimientos o liberaciones individuales, con niveles desiguales de cumplimiento y de impugnación por parte del Poder Ejecutivo. En este contexto, la eficacia de las órdenes de esta naturaleza pasa a ser examinada no solo por su fundamento jurídico, sino por la capacidad institucional para garantizar efectos duraderos. Otro eje de divergencia se refiere a la aplicación del habeas corpus en entornos administrativos, mientras que algunos expertos defienden su uso siempre que haya privación de libertad sin suficiente control judicial. Otros destacan el riesgo de sobrecargar los tribunales federales con disputas que históricamente se resolverían en el ámbito administrativo. Este desacuerdo no apunta a una convergencia inminente, sino que pone de manifiesto una disputa conceptual sobre dónde termina la eficiencia administrativa y dónde se impone la obligación constitucional. Aún queda por evaluar el peso del lenguaje adoptado en la decisión. Para algunos analistas, las referencias históricas y constitucionales revelan un intento consciente de volver a situar al Poder Judicial en el centro de un debate que había estado dominado predominantemente por criterios operativos. Otros consideran que este estilo argumentativo, aunque técnicamente sólido, puede encontrar resistencia en instancias superiores menos propensas a decisiones con una fuerte carga institucional explícita. A medida que avanza el seguimiento del caso,
crece la percepción de que sus efectos más relevantes tal vez no estén en el resultado de la solicitud de asilo, sino en la forma en que se estructurarán, justificarán y documentarán las futuras detenciones. El foco del debate se desplaza así hacia las posibles reacciones en cadena que pueden desencadenar decisiones de este tipo, ya sea por ajustes administrativos preventivos o por nuevos cuestionamientos judiciales que pongan a prueba límites similares en contextos distintos. Hasta el momento, no se ha llegado a un consenso sobre si el episodio señala el inicio de una recalibración más amplia, o si seguirá siendo un caso aislado en un sistema ya marcado por tensiones persistentes. Lo que se observa es un proceso aún en curso, en el que compiten diferentes interpretaciones, las instituciones responden de manera desigual y los efectos finales dependen de decisiones que aún no se han tomado. En escenarios como este, seguir los acontecimientos con atención continua permite comprender no solo el episodio específico, sino también el movimiento más amplio del sistema a medida que reacciona a sus propias presiones internas.